espectro visible del hidrógeno. Serie de Balmer. En el siglo XVII, el físico inglés Isaac Newton descompuso la luz del Sol haciendo uso de un prisma. Newton usó la palabra espectro para referirse al conjunto de colores resultantes de la descomposición. Hoy día denominamos espectro visible a la representación de las intensidades luminosas correspondientes a las frecuencias o a las longitudes de onda de los colores componentes. Estas intensidades y longitudes de onda se miden mediante un dispositivo llamado espectrómetro óptico o espectroscopio. En la primera mitad del siglo XIX, el físico alemán Joseph von Fraunhofer estudió, mediante un espectroscopio de su invención, el efecto del paso de la luz por una red de difracción formada por un gran número de rendijas equiespaciadas. Con este método mejoró la resolución espectral de los prismas utilizados hasta entonces, pudiendo calcular de manera sencilla, como veremos más adelante, las longitudes de onda componentes de la luz utilizada. En 1871, el físico sueco Anders Jonas Ångström midió, de forma precisa para la época, 4 longitudes de onda del espectro visible del hidrógeno. Para ello utilizó un tubo de descarga eléctrica que contenía hidrógeno gaseoso a baja presión. Al producirse la descarga en el tubo, el hidrógeno emitía luz, la cual analizaba con un espectroscopio compuesto por un diafragma, una red de difracción de miles de rendijas por milímetro y un telescopio. En honor a sus contribuciones al desarrollo de la espectroscopía, actualmente se designa Ångström a la unidad de longitud igual a la décima de nanómetro. Aquí tenemos un montaje experimental similar al de Ångström. Usaremos un tubo de descarga que contiene vapor de agua a baja presión. Este vapor de agua es producido en el interior del tubo por un sistema oculto a la vista que usa un sólido higroscópico capaz de absorber y retener agua. El tubo contiene un capilar de 5 centímetros de largo por 1 milímetro de ancho, que soporta altas temperaturas, dentro del cual se produce una descarga eléctrica entre estos dos electrodos mediante esta fuente de voltaje. En el interior del tubo hay también un oxidante que permite recombinar hidrógeno en agua reutilizable. La descarga da lugar a la descomposición de las moléculas de agua, produciendo mayoritariamente átomos de hidrógeno y grupos hidroxilo. También se forman, en menor medida, otros productos como hidrógeno molecular, oxígeno atómico, etc. El espectro visible de la luz emitida por átomos de hidrógeno a baja presión a lo largo del capilar es un espectro discreto, cuyos colores componentes podemos observar a simple vista usando una red de difracción. En concreto, esta red tiene 500 rendijas por milímetro, obtenidas grabando líneas paralelas opacas de metal igualmente separadas sobre la superficie de vidrio. Obviamente, también se produce en el espectro del grupo hidroxilo y de otros productos resultantes de la descarga, pero en la región del visible, para longitudes de onda entre 400 y 700 nanómetros, el espectro del hidrógeno atómico es el de mayor intensidad. Para la medida de este espectro, disponemos de este espectroscopio, cuyas componentes detallamos a continuación. Este diafragma solo deja pasar una línea de la luz emitida por la lámpara. En ausencia de la red de difracción, podemos observar la línea de luz directamente con este visor, que permite superponer a la luz dos ejes de coordenadas perpendiculares para conocer la orientación del diafragma. Movemos este hasta que la línea de luz coincide con el eje vertical del visor. Colocamos ahora la red de difracción perpendicular a la dirección de la luz incidente. Parte de la luz atraviesa la red de difracción sin desviarse, mientras que otra parte es descompuesta por la red en una serie de líneas de colores que salen a diferentes ángulos y que podemos observar girando el visor. Para ello, primero, comprobamos que el eje vertical del visor sigue alineado con la línea de luz, lo que indicará la correcta orientación de la red.
A continuación, vamos girando el visor hasta encontrar las líneas de colores del espectro. Así, observamos, en orden de menor a mayor ángulo en el goniómetro, las líneas azul, turquesa y roja. Aquí se presenta un esquema detallado del espectroscopio. Para calcular las longitudes de onda correspondientes, examinemos la transmisión de la luz a través de la red de difracción. Según el principio de Huygens, cada rendija a la que llega la luz se convierte en un foco reemisor de luz en todas direcciones. Sin embargo, la suma de las luces salientes de las distintas rendijas solo da lugar a interferencia constructiva en una pantalla o en un ocular para determinados ángulos. La pantalla u ocular se sitúa a una distancia de las rendijas muy grande comparada con la separación entre estas. A esta distancia, los haces salientes que inciden en la pantalla u ocular pueden considerarse aproximadamente paralelos. Entonces, para luz saliente de longitud de onda lambda, solo se tiene interferencia constructiva para un ángulo z si la diferencia de caminos ópticos entre dos rendijas consecutivas, dada por ΔL igual a d por seno de z, donde d es la separación entre los centros de dos rendijas consecutivas, es o bien 0, que corresponde a ángulo nulo para todas las longitudes de onda, o bien un número natural n de longitudes de onda. Es decir, cada longitud de onda componente de la luz dará lugar, para cada valor dado de n, a una línea de luz en un ángulo z específico. A mayor valor de n, mayor valor del ángulo específico. Es decir, para n igual a 1 se tienen los menores ángulos de salida para las longitudes de onda componentes. Los senos de estos ángulos están dados por la longitud de onda dividida por la separación entre dos rendijas consecutivas. A la inversa, la medida de los ángulos de salida de las líneas de luz nos permite calcular las longitudes de onda del espectro visible del hidrógeno. Aquí tenemos un espectroscopio moderno calibrado que nos va a permitir medir longitudes de onda e intensidades de manera automática. Este espectroscopio tiene una apertura detrás de la cual hay un diafragma que selecciona una línea de luz muy fina. Esta luz incide sobre una red de difracción de 1000 rendijas por milímetro situada en el interior de esta caja, que también contiene una cámara fotográfica que registra las líneas de luz salientes. La caja se conecta a esta computadora equipada con el software necesario para representar la longitud de onda e intensidad de cada línea de luz saliente. Vemos que para longitudes de onda entre 400 y 700 nanómetros hay 3 picos más intensos que corresponden a las longitudes de onda medidas con el espectrogoniómetro. En cuanto a los otros picos menos intensos observados, uno de ellos corresponde a una línea violeta del hidrógeno y los demás a líneas correspondientes a otros productos de la descarga. Pero, ¿cómo se pueden explicar estos valores? ¿Existe algún patrón que relacione las posiciones de las distintas líneas observadas? Volvamos al registro histórico que permitió contestar estas preguntas. Los valores de las longitudes de onda medidos por Ångström inspiraron al matemático y físico suizo Johann Jakob Balmer para proponer, en 1885, una fórmula matemática que los describía. Esta fórmula permitía calcular dichos valores a partir de una constante b, denominada de Balmer, que se ajustaba experimentalmente y de un número entero m mayor que 2. Más aún, pronto se comprobó experimentalmente que el valor predicho por la fórmula de Balmer para m igual a 7 correspondía a una quinta longitud de onda medida en el espectro. Con el paso de los años, el descubrimiento de nuevas longitudes de onda permitió corroborar las predicciones obtenidas a partir de la fórmula de Balmer para m igual a 8, 9, etc. En 1887, el físico sueco Johannes Robert Rydweig propuso una fórmula que generalizaba la de Balmer en el sentido de predecir más longitudes de onda en regiones no visibles del espectro del hidrógeno. En esta fórmula, la inversa de la longitud de onda en el vacío se expresaba en términos de una constante R sub h, denominada de Rydweig, que se ajustaba experimentalmente, y de dos números naturales, n sub 1 y n sub 2.
Las longitudes de onda en el vacío se relacionan con las medidas habitualmente en aire mediante el índice de refracción del aire. Si en la fórmula de Rydweich se utilizaba n⁻1 igual a 2, se obtenía la fórmula de Balmer. Y si se usaba n⁻1 igual a 1, 3, etc., se predecían otros conjuntos de longitudes de onda, que serían descubiertos experimentalmente años después. Cada uno de estos conjuntos se denomina serie, de manera que para n⁻1 igual a 1 se tiene la serie de Lyman, para n⁻1 igual a 2 la serie de Balmer, para n⁻1 igual a 3 la serie de Paschen, etc. Una justificación de por qué estas fórmulas empíricas funcionaban tardaría más de 20 años en llegar y supondría un hito en el desarrollo de las ideas que, desde finales del siglo XIX hasta 1925, precedieron a la construcción de la teoría cuántica. Entre estas ideas cabe destacar, por una parte, la introducción del cuanto de luz por el físico alemán Max Planck. La energía de un cuanto, posteriormente denominado fotón, es igual al producto de la denominada constante de Planck h por la frecuencia de la luz nu. Por otra parte, se descubrió que el átomo estaba formado por un núcleo con carga eléctrica positiva en una región pequeña en la zona central del átomo y por electrones con carga eléctrica negativa en una región mucho mayor en el exterior del núcleo. En el caso del hidrógeno se tenía un solo electrón, con carga eléctrica -1, y un núcleo denominado protón con carga eléctrica +1. La fórmula de Rydweich llamó la atención del físico danés Niels Henrik David Bohr cuando estudiaba el espectro del hidrógeno. En 1913, Bohr advirtió que si en lugar de la longitud de onda se utilizaba la correspondiente frecuencia de la luz, entonces la energía de un cuanto de luz con esa frecuencia, h por nu, correspondía a la diferencia entre otras dos energías, E⁻n⁻2 y E⁻n⁻1, con n⁻1 igual a 2 para la serie de Balmer. Bohr supuso que estas energías correspondían a niveles discretos de energía del electrón en el átomo de hidrógeno. Para el nivel de menor energía, correspondiente a n⁻1 igual a 1, el átomo se encontraba en su estado fundamental, mientras que para el resto de niveles, el átomo se encontraba en un estado excitado. También asumió que cada uno de los niveles de energía correspondía a un estado electrónico estacionario en el cual el electrón no emitía luz. No obstante, un electrón en un átomo excitado podía, como consecuencia de las interacciones presentes en el átomo, cambiar a un nivel de menor energía emitiendo un cuanto de luz. Mediante estas suposiciones, Bohr proporcionaba una explicación ad hoc de las frecuencias o longitudes de onda del espectro de emisión del hidrógeno. Sin embargo, no se tenía explicación alguna para las intensidades luminosas correspondientes a esas frecuencias o longitudes de onda. Además, Bohr asociaba los estados estacionarios a electrones siguiendo órbitas circulares alrededor del núcleo, lo cual era incompatible con la teoría electromagnética según la cual los electrones orbitando emitirían luz e irían perdiendo energía hasta colapsar con el núcleo. El modelo de Bohr carecía de justificación teórica, más allá de una correspondencia parcial con la teoría electromagnética clásica, en el límite en que la n⁻1 y la n⁻2 eran muy grandes. En dicho límite, las energías discretas estaban muy próximas entre sí, formando casi un continuo, y la frecuencia de la luz emitida correspondía a la predicha por la teoría electromagnética clásica para un electrón orbitando alrededor del núcleo. En 1924, el físico francés Louis-Victor de Broglie hizo la hipótesis de que, análogamente a como los cuantos de luz de masa nula, que siempre viajan en el vacío, tenían una longitud de onda dada por el cociente entre la constante de Planck h y el módulo de su momento lineal p, también los electrones y, en general, los sistemas con masa tenían asociada una longitud de onda. Esta hipótesis le permitía asociar a los estados orbitales de Bohr en el átomo de hidrógeno ondas estacionarias, de modo que el perímetro de una circunferencia orbital correspondía a un número entero de longitudes de onda. A partir de esta condición, podía reproducir los niveles de energía de las órbitas circulares en el modelo de Bohr, sorteando el colapso predicho por la teoría electromagnética clásica. Pero, ¿de qué clase de ondas se trataba? Un año después, en 1925, el físico austríaco Erwin Schrödinger postuló una ecuación no relativista para las ondas propuestas por de Broglie
asociadas a un sistema de masa m. En esta ecuación, denominada de la mecánica ondulatoria, la onda está representada matemáticamente por una función de onda que, en general, toma valores complejos. Schrödinger resolvió su ecuación para un electrón en un potencial coulombiano, como el creado por el protón en el átomo de hidrógeno. Como soluciones estacionarias, obtuvo una serie de funciones de onda, dependientes de la distancia electrón-protón y del tiempo, correspondientes a energías discretas. Estas energías coincidían exactamente con las que Bohr había propuesto para explicar el espectro del hidrógeno. No obstante, Schrödinger erró en la interpretación física de la función de onda, al relacionarla con la extensión espacial del sistema físico al que se asociaba. Esta interpretación era insostenible, pues implicaba, por ejemplo, que para un electrón moviéndose libremente, su tamaño podía ir aumentando con el tiempo hasta ocupar eventualmente todo el espacio, de manera que su carga se iría diluyendo en este, en contra de lo observado experimentalmente. De hecho, la aplicación de la ecuación de Schrödinger al estudio de procesos de colisión de electrones contra átomos llevó al matemático y físico alemán Max Born a interpretar la función de onda electrónica dispersada como una amplitud de probabilidad, en el sentido de que su módulo al cuadrado determinaba la probabilidad relativa de dispersión en función de la dirección. En forma más general, el módulo al cuadrado de la función de onda de un sistema representa la densidad de probabilidad de encontrar al sistema en cada posición en un instante de tiempo dado. A partir de esta densidad de probabilidad, se puede calcular la densidad de probabilidad radial de encontrar al electrón a una distancia r del protón en el átomo de hidrógeno. Esta densidad de probabilidad radial se ha representado en esta gráfica para el estado fundamental. Resulta ser máxima para una distancia electrón-núcleo que coincide con el radio de la primera órbita circular en el modelo de Bohr. La interpretación de Born mostraba que la onda electrónica no era una onda en el sentido entendido hasta entonces, sino una onda de probabilidad. La ecuación postulada por Schrödinger y la interpretación probabilística de la función de onda propuesta por Born representaron el nacimiento de la mecánica ondulatoria, que es una de las posibles formulaciones equivalentes de la teoría cuántica no relativista. De hecho, un año antes, el físico alemán Werner Karl Heisenberg había formulado la teoría introduciendo la denominada mecánica de matrices para calcular las intensidades de las líneas espectrales. La equivalencia entre la mecánica de matrices de Heisenberg y la mecánica ondulatoria de Schrödinger sería demostrada por este poco después de proponer su ecuación. El desarrollo de la teoría cuántica permitió no solo calcular con mayor precisión las energías de los estados electrónicos en el hidrógeno, sino también las probabilidades de transición electrónica entre los distintos niveles de energía. Así se tenía una descripción física completa de las longitudes de onda e intensidades espectrales observadas experimentalmente.